Amigos, buenas noches, bienvenidos de nuevo a este espacio que todas las semanas lleva a Libertad Digital Televisión a sus televisores, a sus ordenadores, a sus hogares, cuchitriles, soluciones habitacionales, palacios, en fin, donde vivan y donde puedan ver este programa. También en ONO, también en Imagenio, también en algunas de las emisoras locales que hay por toda España, en fin, que nos pueden ver y de hecho nos ven. Hoy vamos a hablar de dos asuntos fundamentalmente. El primero, en serio. Luego el otro ya es más grave porque vamos a ir con un cómico. Pero en serio, es el problema del paro. Van a ver ustedes lo que estamos viviendo, lo que ya no es una opinión, son hechos. España está creando, si se puede utilizar ese verbo tan estupendo, fabricando, consiguiendo 200.000 parados nuevos cada mes. Esto nunca en la historia de España, pero yo es que creo que salvo Alemania cuando perdió la guerra, difícilmente encontraríamos un caso igual, sobre todo un país que se ha despeñado de una situación en la que con Aznar se crearon 5 millones de puestos de trabajo nuevos y con Zapatero estamos en los 3, ya vamos camino de los 4, hay quien dice que estamos cerca de los 4 y vamos camino de los 5. Pero en todo caso son cifras exorbitantes, porque además tampoco se crea empleo. No es que haya mucho paro, es que además no hay empleo. Esto significa que las afiliaciones a la Seguridad Social, bueno, pues están viniendo abajo y ¿quién va a pagar las pensiones de estos parados? Que por otra parte no tienen ninguna expectativa de trabajo inmediato. En fin, el panorama es verdaderamente pavoroso. Vamos a hablar con nuestro querido amigo, porque además muchas veces compartimos espacio. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. En Expansión, bien. ¿No habéis pensado cambiarle el nombre? En vez de Expansión, ponerle contracción o algo así. O recesión. No, vamos a intentar aguantar de momento, por lo menos por dar una señal medianamente amistosa, porque con cómo está el tema. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece, Carlos. Vamos a ir a un espacio que nos ha preparado Sandra, que se ha ido al INEM y está hablando con los parados. Y además ha recordado las muchas cosas, porque es que no para. Y como no para de hablar, no es que el que tiene boca se equivoca, es que solamente se equivoca, es que no acierta ni por casualidad. Rodríguez Zapatero, que va a camino de ser el presidente del paro más grave de la historia de España. El líder hasta ahora era Felipe González, también del PSOE, no es casualidad, 3,5 millones de parados. Bueno, Zapatero lo va a dejar a la altura de la Liga Adelante. Él ya no está en la Liga BBVA, él está en la Champions League. Pues desde que se puso a jugar en la Champions League, pues estamos todos como Juan de Ramos. Vamos con ello. Nos encontramos a las puertas del INEM, una oficina que en 2012 debería estar vacía si José Luis Rodríguez Zapatero cumple su promesa de alcanzar el pleno empleo en esta legislatura. Sin embargo, los compromisos del presidente del Gobierno distan mucho de la realidad. Así lo atestigua el drama personal de los cerca de 3 millones de parados. Somos rigurosos. Por eso hemos elaborado los cuadros macroeconómicos de los próximos 4 años y los hemos tenido presente a la hora de formular nuestras propuestas en el programa electoral. Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del Gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior. Hemos previsto que conforme a ella tendremos condiciones para la creación en torno a 1.600.000 nuevos puestos de trabajo. Y hemos previsto que de este modo la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 8% durante estos años. Pero hay que ser ambiciosos. Estoy dispuesto a liderar a toda la sociedad, a todo el país, para lograr que ese mismo rigor nos proporcione los medios para obtener aún mejores resultados de esa previsión en torno al 1.600.000 puestos de trabajo. Os lo quiero concretar. Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Todos conocemos cuáles son los orígenes de la misma y cuán lejos están de nosotros. Pero en una economía globalizada, los efectos tienden naturalmente a dispersarse. Acabo de terminar el contrato.
partir de hoy soy una desempleada más. Me han despedido, han cerrado la empresa. Pues mi jefe me ha dado los papeles y me ha dicho que me despedía, que había muchísima crisis y que el sector inmobiliario estaba muy mal y como esto entra dentro del sector, pues nada, a la calle. Directamente a la calle, reducción de plantilla, supuestamente, y vamos como en casi todas las empresas ahora mismo. La economía española está fuerte, es sólida. Ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea. Llevo 3 meses en el paro. Y antes trabajaba, en esta época ya empezaba a trabajar, lo que pasa es que claro, como las ventas están más flojas, trabajaba en una tienda y ahora de momento pues no me llaman. Fatal, o sea, estoy buscando por los periódicos, ahora me acabo de apuntar, estoy echando por internet, estoy yendo a las tiendas y como que no tengo nada. Casi un año busco faena y no encuentro nada. Nada, cada día estoy aquí. Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el desempleo. Nos encontramos los dos en paro, así que nada, padre y hijo. Así que bueno, después de 32 años. Si no consigo trabajo voy a viajar a mi país, que ya llevo 6 años aquí. ¿Qué voy a hacer? Es caro la vida. Es que tengo que pagar alquiler, comida. Estaba sin empleo 6 meses y me ha aprobado ya el retorno voluntario, que es lo que he venido a averiguar, y me marcho, la verdad. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos empresarios y trabajadores. Pues que suspensión de pagos, la empresa tiene una suspensión de pagos y... Pues trabajaba en un supermercado y bueno, era el almacén del supermercado y ya no hacía falta gente y ya nos han tirado a 10 a la calle. Que da pena, que da pena. Y si sigue esto así, nos vamos todos a la calle, todos. Es que no se escapa ni uno. Bueno, pues en Aragón suele decirse una frase, es un poco tal, pero a estas horas de la noche nos ha jodido el profeta del empleo. Es difícil concentrar tantos errores, tantas mentiras, tanta demagogia en una situación tan dramática como la que estamos empezando a vivir. Porque, Carlos, la gran cuestión ahora es, ¿este proceso está empezando o está, digamos, ya en una situación que se va a terminar? ¿Cuáles son los últimos datos que tú tienes sobre la duración? Porque el informe Recarte, que es el primero que se hizo en este sentido y que hicimos aquí en Libertad Digital Televisión, 4 años no nos los quitaba nadie, según decía Alberto. Sí, no, y los últimos informes que están saliendo hablan de que se confirmaría eso, pero además llevándolo al extremo peor, al más pesimista. El último informe, que además acaba de salir, es de UBS, uno de los bancos que suele hacer estudios macroeconómicos, además integrando todo lo que es la crisis internacional con las crisis nacionales. Y en el caso de España, habla ya de que nos iríamos a 6 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esto, por explicarlo un poco, no ha ocurrido nunca. En la historia que está registrada estadísticamente, en las estadísticas económicas españolas, no ha ocurrido nunca. Es 1 año y medio entero, continuamente deteriorándose de todo, perder ¿no? riqueza. Entero, durante 1 año y medio. Lo máximo que hemos tenido hasta este momento han sido 3 trimestres. Es decir, nos iríamos a una crisis el doble de grave que la más grave que tenemos registrada en las estadísticas. En el año 93 se terminaron de sumar el último trimestre de 92, más la primera mitad del año de 93, 3 trimestres de pérdida de riqueza continua. Que es cuando ya por fin decidió echar a Solchaga a Felipe, bien es verdad que a cambio fichó a Solves. Y yo no sé si el fichaje fue muy estrella. Hombre, al lado de lo que se fue, que estaba enloquecido. Pero vamos, desde luego lo que nos va a quedar va a ser tremendo, y además la repercusión de esto en el empleo va a ser brutal. Más o menos los economistas hablan de que por cada año que tú estás en términos de crecimiento, de pérdida de riqueza, necesitas el doble, necesitas 2 para poderte recuperar a efectos empleo. Es decir, que año y medio significa otros 3 años de recuperación. Es decir, los 4 años que decía Alberto, hasta el 12, 13, aquí... Iríamos, según estos últimos estudios, nos iríamos hasta el 13 para recuperar un ritmo medianamente normal de creación de empleo. Porque claro, el último estudio, el de UBS, habla de que terminaríamos nuestro crecimiento negativo, nuestra pérdida de riqueza la terminaríamos a mitad de 2010. Es decir, a partir de ahí
tendríamos que volver a recuperar la senda de aproximadamente un crecimiento del 2,5% positivo, para empezar a crear empleo a ritmos normales otra vez en España. Bueno, porque hay que decir que además crear empleo en España exige crear mucho empleo. Eso lo estamos, claro, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. Alemania, con su tejido empresarial mucho más moderno, que era lo que se le estaba advirtiendo durante todo este tiempo al señor Zapatero. No nos diga que es que no hacen falta reformas, no nos diga que es que se puede vivir del modelo económico perpetuado. Es mentira, es mentira. Una economía que en momentos de bonanza no se hacen las reformas que hacen falta, en momentos de pérdida de dinamismo, supone y se traduce en una pérdida de empleo tremenda, porque España en estos momentos, entre el sector construcción, que no es competitivo y no puede vender viviendas porque hay 1 millón de viviendas paradas, el sector agrícola, que no tiene ninguna capacidad de competir con los precios que están en estos momentos comercializando los productos, pues desde Marruecos, Magreb, zona centroamericana, sudamericana y demás. El sector automóvil, que se fabrica por 1/3 en los países del este, en China, en Corea. Más o menos, más el resto de industria, sumamos aproximadamente 1/3 de todo nuestro PIB, 1/3 entero, que no tiene capacidad de competir. Y todo ese tercio habría que reestructurarlo. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Claro, yo recuerdo destruimos que empleo mucho más rápido. En tiempos de Solchaga, cuando se hizo la famosa reconversión industrial, hablábamos de centenares de miles de trabajadores, no de 1/3 del mercado laboral. Sí, sí. Aún así costaron caros. No, la situación en estos momentos, bueno, tenemos el sector minero, que además Europa ya nos ha dicho que corta directamente las subvenciones que venían, los fondos de asistencia a las cuencas mineras. Es decir, en estos momentos tenemos, sí, aproximadamente 1/3 que tiene que empezar a reconvertirse de forma muy rápida. Todo el sector automovilístico tiene que pasar a un sector o de diseño, o de I+D, o a industrias competitivas de verdad, que no sean intensivas de mano de obra, porque si no, no podemos mantener. Pero ahí entramos con la gran diferencia con Alemania. Nosotros tenemos una universidad que solo le gusta a los rectores y a los que están colocados. Bueno, acaban las carreras de letras con faltas de ortografía, pues evidentemente en ciencias 3/4 de lo mismo. No hay dinero para la ciencia. O sea, para la cúpula de Barceló, que por cierto, parece que ya se cae a pedazos. Que, oye, en 15 días, esto sí que es el arte efímero. Amenaza con asesinar a alguno. La pena es que no estén los que lo han organizado debajo. Esta mañana decía, no, solo se ha caído 1 metro cuadrado. Que 1 metro cuadrado de estalactita, eso debe ser una cosa tremenda. Pero no hay dinero para la ciencia, ni para la investigación en general, de la que luego saldrán las aplicaciones particulares. Tampoco hay ninguna relación del mundo de la empresa en España con la investigación. No hay relación de la universidad, en realidad, con nada, ni con la realidad. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar lo de I+D más I, que dan ganas de seguir I+D más I más I más D, y hacer el rap de la ruina? Dice, pero bueno, entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Tendríamos ahora que empezar a reformar los estudios para que en 15 años empezáramos a retomar, porque una época en que en España, aparte de camareros baratos y simpáticos, había universidades de cierto nivel y pareció en algunos momentos que despegaba la ciencia, la investigación, las patentes, que también dan dinero. Nada, o sea, en Alemania destruyen empleo, pero también lo crean. Bueno, ahora, Aquí no. Ahora es muy llamativo, están con unas tasas de crecimiento de medio punto negativas y siguen recortando paro, siguen creando empleo en Alemania. Es decir, que tiene una capacidad de exportación tal que aunque su mercado interior se haya parado, son capaces de seguir generando puestos de trabajo gracias a la venta en el exterior porque son muy competitivos, que es la clave. Y al final la estrategia de España que se está siguiendo es exactamente la contraria a la que se necesitaría. En estos últimos presupuestos aparece una dotación para todo lo que sería educación, vale, está transferido a las comunidades autónomas, pero quien impulsa los programas es el Ministerio de Educación. Pues las políticas del Ministerio de Educación tienen un avance del 1,9, es decir, se ha estimado un avance inferior a lo que se va a encarecer la vida, a la inflación. Y eso en términos económicos significa que el dinero que se ha presupuestado es menor. Lo que se ha hecho realmente es un recorte de dinero. Bueno, en medio de una crisis en la cual lo que se está viendo es que España no tiene capacidad de competir porque no tiene ni capacidad de generar patentes. Somos uno de los últimos países de toda la UE 27 en generación de patentes. Ni tenemos capacidad de desarrollar determinadas profesiones de ciencias, de ingeniería, de químicas, que nos den esa misma punta de competitividad por medio de tener productos autóctonos que comercialicemos fuera en todo el resto del mundo o el desarrollo de nuevas tecnologías en automóviles, en aviónica, en lo que sea. No tenemos nada de eso. Bueno, pues en medio de eso, optar por recortar los fondos del sistema educativo,
Vamos, es la estrategia del harakiri absoluto. O sea, España en estos momentos pasa su reforma económica total por el sistema educativo y hasta que no nos demos cuenta de eso, España seguirá enlazando crisis tras crisis. Con los socialistas hay una enorme ventaja, que es que aunque no vaya la cosa bien no nos damos cuenta, porque como se puede pasar de curso con 4 suspensos, claro, ¿cómo se va a reformar un sistema educativo donde pasas de curso con 4 suspensos? O sea, ¿qué técnicos, qué genios de la bioquímica se van a crear si se puede pasar de curso con 4 suspensos? No hay manera, ¿eh? No, además es que la cultura al final que se traslada, hay una parte que es la formación universitaria o la formación homologada, que es muy importante, pero luego, y en España lo vemos, el 90-95% de las empresas en España tienen menos de 10-15 empleados. Es decir, aparte de la formación, y eso en España siempre lo había habido, había una capacidad de trabajo, una capacidad de esfuerzo que te da el aprendizaje sistemático a lo largo del trabajo. También el ambiente en el que tienes, de tu casa, de tu escuela, el que has visto desde niño, que es lo que casi sin querer ya estás predestinado, ¿no?, a seguir. Y que te genera una capacidad competitiva propia, y de eso en España sabíamos mucho, pero en el momento en el que tú metes un mecanismo educativo en el que lo que te está diciendo es no te esfuerces, no tiene ningún sentido esforzarse porque vas a pasar de curso igual. Estamos introduciendo en el mecanismo mental de los niños, de los jóvenes, la pérdida de cualquier cultura del esfuerzo y del sacrificio. Y esto lo estamos notando en todas las empresas. Las nuevas capas de gente que llegan no tiene, pero en absoluto, la capacidad de esfuerzo que tenían hace 10 años, 15 años. Para nada. Para nada, son gente que tiene aprendidísimo el cartel de los derechos con los que vengo y totalmente olvidado el cartel de lo que me tengo que ganar. Uy, esto no me interesa. Sí. Pero ¿cómo que no te interesa? O no me gusta, no me emociona. No me motiva. Sí, no me motiva, no me realiza. Bueno, hay quien dice que probablemente el momento en el que ya hasta Zapatero se va a caer del guindo será enero-febrero, porque termina el año, este mes, termina el año fiscal y muchas empresas de estas que tienen, o el autónomo, la pequeña empresa familiar, sencillamente no va a abrir en enero porque ya no les compensa, están perdiendo, pues terminan, liquidan con Hacienda y se acabó. ¿Esa es la opinión que tienes tú también? Sí, hay muchísimas empresas, luego además las pequeñas, porque una vez iniciado el ejercicio fiscal, una vez iniciadas las contrataciones, lo lógico es llevarlas hasta que terminen e ir cancelando. Sale mucho más barato para la empresa, en vez de despedir, esperar a que un contrato cierre porque ha terminado su periodicidad. Llegamos, o su periodo de contratación, llegamos al periodo anual, se cierra el año y directamente no renuevo a la plantilla y me sale barato, en vez de despedir que tengo que indemnizarlos. Y en las grandes se está notando también. Las grandes, pues sobre todo las que tienen algún tipo de referencia, que aparecen sus cotizaciones en los cuadros que todo el mundo conoce, que salen publicadas en los periódicos, prefieren no imputar determinados costes. Cada vez que se hace un despido tiene un coste de pago que repercute en la cuenta de resultados y se está intentando expulsarlo hacia el próximo año para que no afecte a los resultados de esta y la imagen se deteriore. Pero fatalmente se llega a eso, claro. Sí, por supuesto. Sí, el problema que tenemos en estos momentos es que la perspectiva del año 2008 era muy mala en ese momento electoral en el que el señor Zapatero decía que no pasaba nada. Todo fantástico. Era horrorosa. Cuando repasábamos el otro día el debate Solbes-Pizarro, yo le decía a Iliana, y podemos denunciar en la OCU por publicidad engañosa a este tío. Claro, luego me acordé de Mariano, y digo, claro, Mariano más, porque también aquí es que hay un problema, Carlos, añadido a esta crisis, y es el desprestigio del sistema. Es decir, que este es un problema esencial, es decir, la gente te habla, ya no te habla mal de un partido, te habla mal de los políticos en general, que es una situación italiana. Sí. Bueno, yo es que tengo la teoría de que esta crisis económica, la parte económica es la punta del iceberg. O sea, realmente en lo que estamos es en la crisis de un sistema, de este sistema que se le ha llamado el estado del bienestar, que no puede existir porque se basa en intentar pagar prestaciones que cuestan más que lo que la media está contribuyendo. Es decir, con salarios de media en España de 25-27.000 euros, se está intentando pagar al 70-80% de la población prestaciones que cuestan 30.000, 32.000. Y este es el caso real de España. O sea, que es una pirámide, pero a plazos. Claro, y viene de una crisis que es mucho más potente que una crisis económica. Viene de una crisis política que se basa a su vez en una crisis social. La gente ha entrado en un sistema político que es capaz de prometer cualquier cosa a cambio de los votos, y eso implica a todos los partidos. Y ese sistema se ha institucionalizado. Se promete el estado de bienestar que se basa en que a una determinada capa, a un 30 o un 20% que obtiene más ingresos que todo el resto, se le intenta recaudar en exceso a través de determinados impuestos para que un 80% consiga obtener más. Entonces, al final,
para que un 20% consiga pagar a un 80%, el nivel de recaudación tendría que ser tan brutal que no se puede conseguir. ¿Y el mecanismo cuál es? La deuda. La deuda, la emisión de títulos, es que etcétera. Carlos, lo malo es que la descripción que haces y la deuda que cada vez es mayor, porque claro, cada vez hay más derechos, cada vez hay menos contribución. Es que es la ruina del tercer mundo, es que estás pintando Argentina. Es que, vamos, mi tesis desde luego no es nada optimista. De hecho, esta crisis que estamos viendo ahora tiene muchísimo que ver con la crisis del año 2000, la burbuja tecnológica, y muchísimo que ver con todo lo que habíamos estado viendo a lo largo de los últimos años de elevación del precio de los combustibles fósiles, de los hidrocarburos, del gas natural, con la elevación del precio del trigo y demás. La única manera que tiene el gobierno, al no poder esquilmar a un 20% para alimentar a un 80%, es permitir que las empresas se sobrevaloren. Y ahí es donde entra todo lo que hemos visto. Los reguladores no han actuado. ¿Por qué no han actuado? Porque no les interesaba a los gobiernos que los reguladores actuasen. ¿Por qué no les interesaba? Porque cada vez que había una operación de compraventa inflada, se pagaba con derivados, se pagaba con valoraciones fuera de mercado, lo que obtenía el Estado era una recaudación extra por el impuesto de plusvalías. Y a su vez, cada vez que una empresa ingresaba ese dinero, tenía que pagar más impuestos de sociedades. Puesto que no puedo esquilmar del todo a ese 20% para pagar todas mis promesas de cheques bebés, cheques guarderías, cheques ordenadores, cheques de 400 euros, asistencia para todos, prestaciones desorbitadas de todo. Menos mal que Chávez miente siempre, pero ¿te acuerdas cuando además de vacaciones gratis, un año ofreció ascensores gratis para todos los andaluces? Sí, bueno, la mal que casi todos viven en casas más bien bajas, pero aún así. La Bahía de Cádiz en teoría la ha repoblado 4 veces. Allí 4 veces. No queda una sola empresa, pero la ha repoblado 4 veces ya. Bueno, la última gran cuestión. Ayer llamaba una persona, uno de estos parados, tipo normal, a la COPE y nos contaba. Bueno, yo hace un mes que estoy en el paro. En este mes no pude pagar la hipoteca. Que era, pues, no sé, le han dado tiene, digamos ahora, pues una especie de sueldo base, no sé muy bien con qué origen, 600, 800 euros, no llega a los 1.000 euros. Bien, dice, como le debía un mes, el banco me ha ejecutado el mes que le debía, solo había dejado de pagar un mes, se lo ha ejecutado. Dice, me he quedado para este mes de diciembre con 90 euros. Dice, y este banco que me niega a mí el dinero es el que con mis impuestos va a tener dinero para tal. Bueno, yo siempre me pareció un horror esto de dar dinero a los bancos. Primero porque esto de que los pobres den dinero a los ricos siempre me ha parecido fatal. Luego porque además que controláis, eso es una máquina de corrupción como hemos visto. Y luego es que además es ineficaz, los precios del mercado tú no te los puedes inventar, ni la Unión Soviética con el Gulag, ni estos con la subvención. El balance que se puede hacer después de 2 meses, que en Estados Unidos son 3, de intervención masiva en favor de los bancos, ¿cuál es? Bueno, en España ya lo hemos visto. La primera subasta, que se tenían que haber entregado 5.000 millones, se han entregado 2.100 porque se les exigían a los bancos determinadas condiciones, de que al final se iban a publicar sus nombres, de que además los títulos que entregasen luego a los 3 años los tenían que recomprar, que los iban a recomprar al precio de crisis en un momento en el que ya habría menos crisis, con lo cual de momento era un chollo, pero no han querido aceptar ni eso. ¿Por qué? Porque en el fondo toda esta burbuja generada por el Estado de intervención en las empresas ha llegado a un punto en el cual el gobierno depende de las empresas. Si yo no consigo amamantar a este sector que me mantiene vía fiscal todos mis pagos al resto, realmente el que quiebro soy yo. Quebrarán las empresas, pero quiebro yo. Y esta lección la han aprendido las empresas. Las empresas saben, y de hecho lo hemos visto. Dice, no se puede permitir dejarnos Tú ponme caer. las condiciones, no te preocupes, yo las reuso, yo las aparco, y cuando me vengas con un plan de rescate en condiciones como yo quiero, entonces iré. Pero lo triste de esta historia es que en el momento en el que tú proteges un mercado cerrado, porque cuando haces este sistema no estás favoreciendo la competencia. A una empresa nueva que nace no le das las mismas oportunidades que a quienes están ya implantados. Entonces, al final lo que ocurre es que estas empresas saben perfectamente que tienen cogida la sartén por el mango. Y esta es una situación pues, muy lamentable, porque en estos momentos, y después de 10 años, 11 años, 12 años de crecimiento potente en todo el mundo, unas zonas más, otras menos, España más, se había conseguido una capacidad presupuestaria, una capacidad de ahorro, una capacidad económica para responder a una gran crisis. Lo estamos viendo ahora, está saliendo dinero por todas partes. El FMI ha prometido $1,5 billones de inyecciones a países emergentes. Estados Unidos habla de $800.000 millones de inyección. Pero sí, el problema es que ha habido demasiado dinero. Hoy
hoy hemos visto, ha bajado 0,75% el precio del dinero. Pero si el problema que tenemos viene de una enorme cantidad de dinero barato, por no decir gratuito, vamos, que si no lo invertías perdías dinero en el banco. Pero yo no sé, esta cosa dice, bueno, pues como es heroinómano y lo pasa mal, vamos a doblar la dosis. Claro, el problema es cuando ya has doblado la dosis, la has triplicado y llega un momento en el que dices, ya, pero es que ahora ya no me queda heroína con la que alimentar al sistema. Es que el problema de esta crisis no es esta crisis. El problema de esta crisis es cómo vamos a llegar a la siguiente crisis después de habernos gastado y de haber hecho el esfuerzo presupuestario. Bueno, presupuestario es un sinónimo. Sí. Presupuestario es el esfuerzo de nuestros impuestos, con el que vamos a tener que alimentar toda esta maquinaria. Vamos a llegar con mucha menos capacidad de respuesta real económica a la siguiente crisis, porque no hemos solucionado el problema de base. El problema de base es que no se puede estar, es lo que tú comentabas, no se puede estar alterando los precios de las cosas. Si yo intervengo, como está intervenido en todas partes, el precio real de los hidrocarburos, el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, la gente consume en exceso. Si consume en exceso se altera y me fuerzo a tener que seguir subvencionándolo toda la vida, porque cada vez que lo quiera subir el salto será muchísimo mayor. Es que solo nos falta ya el acento argentino. Pues sí, che, pero se vive. A ver, se vive muy mal y cada vez más pobres, claro. Y luego hay una lección que la gente, en los años 30, en los años 40, Argentina era una de las grandísimas economías del mundo. En los años 30 era el tercer, cuarto país más rico del mundo. Y la gente se le oye un comentario sistemático que dice, hombre, pero una economía como España no puede quebrar. ¿Cómo que no puede quebrar? Exactamente las mismas frases sonaban en aquellos años en Argentina. Nosotros no hemos llegado nunca a ser tan ricos como era Argentina en los años 30. Ni haber tenido el predominio económico que tenían ellos, nunca. Ni haber tenido un área de influencia con tanto predominio como tenían ellos, que tenían su propio mercado en toda Sudamérica. Había una frase en Italia, que decía, sei rico como un argentino. Porque para un italiano, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, es que Argentina era el país donde ataban los perros con longaniza. Para España lo que era Cuba. Bueno, pues fíjate dónde está Cuba y el camino que hemos tomado nosotros. No, de esta crisis, desde luego habría que anotar una cosa y es que cuidado, porque sí que se puede cruzar la frontera y sí que puedes empezar a caer sin capacidad de respuesta en 40 años o en 50 años. Y que os empiezan a hacer las cosas bien y de momento las estamos haciendo espantosamente mal, o el camino puede ser muy largo, puede ser larguísimo. Bueno, Carlos, mantened el nombre de Expansión. Más que nada por si nos da un poco de moral, ¿no? Porque si encima ponemos recesión o ya directamente la ruina, periódico de cualquier hora, pues también. Gracias, Carlos. A ti. Bueno, le recuerdo una cosa. Después de esta pausa vamos a tener al personaje de este libro, que es Alfredo Landa. Alfredo Landa es la historia de España reciente, tiene 70 y tantos años, bueno, pues que ha hecho 50 años de cine. ¿Cuántas películas? Yo creo que todas. Ha habido hasta un fenómeno del cine español asociado a él, que es un caso único, el landismo. Bueno, pues detrás de este fenómeno, que no lo ha habido ni siquiera con Pepe Sacristán, llegaron a llamarle el llenacine, pero sacristanismo no ha habido. Pepe Isbert, no ha habido isbertismo, no ha habido manolomoranismo. Solo Landa ha conseguido crear ese fenómeno, no siempre, es muy defendible estéticamente, pero además detrás había un gran actor. Y hay un personaje con el que yo creo que vamos a pasar un buen rato. Volvemos de inmediato. Si no hubiese sido actor, si aquel día, que yo me acuerdo en la juventud de Acción Católica, Carmelo y Praga de San Sebastián, lo vi claro y dije, yo tengo que ser cómico. Si no me llegó a verlo, si no me llegó a ver tan clara mi decisión, yo no sé qué hubiera sido. Bueno, hay veces en que el arte se parece a la realidad y hay veces en que la realidad se parece al arte. Por ejemplo, España ha habido muchas veces en que se ha parecido a las pinturas negras de Goya. Hay muchas etapas en la historia de España y si tuviéramos que elegir pues en los últimos 75 años, más o menos desde la guerra hasta ahora, bueno, pues casi en todas nos encontramos a un personaje.
que se llama Alfredo Landa. Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer estar aquí contigo. Bueno, sí. Muchas gracias. No, hombre, no hay que dar las gracias, simplemente es la verdad. Yo casi siempre digo la verdad. Sí, siempre digo la verdad. Pero los actores os podéis permitir decir toda o solo casi toda la verdad. Casi toda. Lo que le has contado a Marcos Ordóñez en este libro fantástico de Alfredo el Grande es ¿toda la verdad o una parte de la verdad? Una parte de la verdad, hombre. Sí, por supuesto. Siempre, no, y sobre todo siempre tiene que presidir en tu verdad el respeto a todo y a todos, que es lo que yo procuro. Bueno, tú eres de Pamplona. Sí, señor. Eres hijo único de un guardia civil. Naces en el 33. Bueno, tu vida parece que está marcada por el 3. Nací el 3, del 33 a las 3. Y vives en el número 3. 3, del comandante Franco. Bueno, pero esto es asombroso. O sea que, bueno, no el 3, que además es el número mágico tradicional. A mí me gusta más el 7, no sé por qué. Sí. Bueno, dicen que da suerte, pero a ti con el 3 no te ha ido mal, ¿eh? No, me ha ido maravillosamente bien. Naces en Pamplona. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Los primeros recuerdos que tú tienes. La felicidad. Porque tú fuiste un niño feliz. Es decir, que fuiste un niño querido. Enteramente feliz. Jubilosamente feliz. Hombre, es curioso porque hace poco me han comunicado que me dan el premio Júbilo. Y lo sentí tanto que hice un pequeño recorrido por mi vida y mi vida ha sido presidida por el júbilo. Sí. Bueno, el júbilo, pero en tu infancia, al 33, a los 3 años, la guerra desatada, en la práctica ya en Pamplona, en el 34, ya estaba la cosa echada a perder. Sí. Y pues, tenías 6 años cuando la guerra termina, o sea que tú empiezas a tener un poco de uso de razón en unos años muy duros. Muy duros, pero yo vivía entonces en un pueblecito del Valle de Aézcoa que se llama Aribe, muy cerquita de Burguete, de Orbaiceta, de Jaurrieta, y yo vivía allá, bueno, no sé por qué, me tocó vivir allá con mi madre, y tengo el recuerdo de que aquellos años de mi vida en Aribe fui absolutamente feliz. Hay quien dice que para dedicarse al mundo del arte o te ha querido mucho tu madre o tu padre te ha hecho la vida imposible, y a veces las dos cosas. En tu caso, el empuje ese que da el cariño incondicional de la madre, ¿se produjo? Es decir, ¿tú llegas a actor, por ejemplo, por eso? Sin duda. Pasando por encima, porque me costó muchísimo el conseguir el permiso de mi madre para que fuera cómico. Claro. Además, tú no querías ser actor, querías ser cómico. Sí, claro. En el sentido de la palabra cómico. Claro. Sí, yo quería ser ¿En cómico. qué momento te das cuenta que tu vocación es hacer de la vida de todo el mundo? Porque el cómico de verdad tiene que hacer cualquier cosa. Exactamente, qué sabio eres, joder, qué bien lo explicas. Es verdad, a mí me hubiera gustado. Sí, es verdad. Mira, yo llegué a San Sebastián porque a mi padre le destinaron a Fuenterrabía. Llegué a San Sebastián, pues eso, yo tenía 13 años. O sea, justo en el momento en que empiezan a gustarte las faldas y empieza esa situación, la aborrescencia, como dicen. Sí, señor. La aborrescencia. Pues yo entonces entré en la Juventud de Acción Católica Carmelo y Praga, en la cual seguí siendo feliz porque fue maravilloso. Y allá yo tenía un íntimo amigo que se dedicaba al sector del teatro. Sí. Y me acuerdo que fue a poner una función de Muñoz Seca, Soy un sinvergüenza, y me dijo, yo que venía, entonces a mi padre lo habían destinado en Cataluña, en Figueras. Caramba, es que no encontrabas un sitio de buen tiempo, ¿eh? No. Pero bueno, es que naces en un sitio frío, te mandan a un sitio húmedo, luego vas a uno frío y húmedo. Y la tramontana, ¿eh? Bueno, terrible. Bueno, terrible. Bueno, así he salido, ¿eh? Sí. He salido con fuerza, sí. Y Alberto Arostegui era el encargado de la sección de teatro en la Juven.
y fue a poner, ya te digo, esa función, Yo soy un sinvergüenza, de Muñoz Seca, y había un papel que era El señor Tressols, sí, que no sabía a quién dárselo. Y al enterarse de que yo había vivido en Figueras y que hablaba muy bien catalán, hablaba correctamente el catalán, me propuso hacer el señor Tressols. A mí ni se me ocurrió, dije, no. Pero al final me convenció. Y ahí empezó Y el debuté. gusanillo. No, espera, fíjate, es que pasó algo extrañísimo, pero maravilloso. Hice al señor Tressols y me aplaudieron 3 mutis. Caramba. Sí. En mi debut, 3 mutis. Y en el tercero me pasó algo mágico. Yo creo que fue un mensaje que me mandó Manolo. Yo a Dios le llamo Manolo. Oye, por bueno, la cosa de la tenéis confianza. confianza, claro. Sí, tenemos confianza. Sí. Y en el tercer mutis noté, oye, de verdad, un rayo atravesó mi cuerpo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y en aquel momento yo me di cuenta que pasaba algo y oí una voz que decía: tú serás cómico. Bueno, es que ya lo eras. En ese momento te das cuenta que ya no quieres bajar del escenario. Pero fue algo que vino de arriba, de Manolo, vino de Manolo. Y dije yo, está claro. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos en que tú te ves seguro? Porque, bueno, eso es la llamada de la vocación. Sí. Pero luego tendrás los obstáculos en tu casa. Había que tener, siempre para ser cómico, tienes que tener algo serio para ganarte la vida. Sí. Claro. ¿Tú hasta qué punto estudias y cuándo empiezas profesionalmente ya a dedicarte a ser cómico, actor o como Yo le terminé queramos el llamar? bachiller y dije, bueno, aquí hay que dedicarse a algo. Hay que trabajar. Y entonces un amigo mío, íntimo amigo mío, se llama Perico Ruiz Valerdi, me dijo, ¿por qué no eres abogado, hombre? Bueno, dije, bueno, y me dediqué a aquello, no de verdad, pero me dediqué a aquello. Pero fue cuando prevaleció en mí el rayo aquel que atravesó mi cuerpo. Y le dije, mamá, yo tengo que ser cómico. Y dice, tú estás loco. Ni hablar, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bueno, pasaron días, meses, fundé el TEU, el Teatro Español Universitario, lo fundé yo en San Sebastián. Qué barbaridad. Yo cuando era niño, lo primero que recuerdo, que me daba mucha envidia porque veía que eran muy jóvenes, fue cuando el TEU vino a mi pueblo. Y decía, qué bien tienen que vivir estos tíos yendo por ahí, haciendo reír a la gente. Y además eran 17, 18 años, porque era gente muy joven. Justo. O sea que eso es criatura tuya. Sí. Qué barbaridad. Sí. O sea que en realidad lo del anda empezó muy pronto. Muy pronto. Bueno, muy pronto. Y tuve una andadura en el TEU gloriosa. Yo en un concurso nacional de TEUs, aquí en Madrid, el año 56, gané el premio de interpretación. Oye, ¿qué papel recuerdas tú de esa época, podríamos decir, en que pasas estás todavía en lo aficionado? ¿Qué papel o qué par de papeles para ti te representan eso de decir, yo puedo llegar, yo soy capaz de hacer esto y por lo tanto puedo hacer cualquier cosa? ¿Qué es lo que tú ahora, con la perspectiva del tiempo, recuerdas? Lo sé, lo recuerdo perfectamente. En el TEU, en aquella época, estábamos tan influidos en algo tan importante para mí que ha sido esa vida, en Jardiel. Hicimos en el TEU prácticamente casi todas las comedias de Jardiel. Y yo en todas las comedias de Jardiel me he sentido algo, sobre todo en una que se llamaba Lo que ocurrió a Pepe después de muerto, que es un marido de ida y vuelta. Tengo una anécdota además, mira, cuando se estrenó esa función, era el 7 de marzo y yo tenía 16 años, 17 años. Y me acuerdo que hice el Elías, el mayordomo de un marido de ida y vuelta. Y me acuerdo, yo entonces era socio de la Real Sociedad, y jugó el 7 de marzo de ese año, jugó el Madrid. Y yo fui, como siempre, era socio, y me acuerdo
un amigo mío, no muy dentro de mí, pero amigo, que en Atocha me dijo: Alfredo, hoy es el día de los Alfredos, porque mira cómo juega Alfredo Di Stéfano y el gol que ha metido de tacón, además me acuerdo, y tú esta mañana has hecho el mayordomo de un marido de ida y vuelta, y hoy es el día de los Alfredos. Bueno, ya, además con esa comparación. Fíjate. Estás mejor tú que don Alfredo Di Stéfano, ¿eh? Hombre, también tengo menos. Sí. También Bueno, tengo menos y te han dado años. menos patadas, ¿no? Y te han dado menos patadas. Bastantes menos, sí. Bueno, bastante. hay tres momentos. ¿Cuándo vienes a vivir a Madrid? ¿Qué edad tenías cuando tú te vienes Cuando aquí? vine aquí, yo tenía 25 años. ¿Ya habías conocido a Maite, a tu mujer? Sí. ¿Ya estabas casado? No. No. Maite era miembro del TEU de San Sebastián, que la metí yo, sí. O sea, tú para ligar, claro. Sí. Sí. Bueno, hay que hacer lo que se puede. Sí. Tardé, pero al final ligué, y ligué bien, ¿eh? Sí, Oye, sí. que estás ya ya camino de las bodas de oro. Me falta año y medio. Bien, pues... ¿Y ella cómo ha llevado tu carrera de actor? ¿Te has portado bien? ¿Has sido buen marido? Sí. No, sé que ella se ha portado bien porque tú hablas siempre maravillas de ella. Maravillosa. Maite es única. Me quiere con locura. Es buena. Lo tiene todo. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Y cuántos nietos? 4. Bueno, esto ya está bien, ¿no? Todavía pueden caer algunos más, ¿eh? No, hombre, no caerán, eso seguro. Sí. No, pero muy bien. Yo digo cuando me preguntan o sale la conversación, el 48 años que cumplí el día 23 de septiembre de casado, yo digo, llevo 48 años, de momento, mejor que el primer día. Bueno, eso sí, eso es la Distinto, suerte. Sí. Porque uno no puede, No. pero es mejor. No, fenomenal, muy bien. Hombre, ese es el sedimento que yo tengo. Tu madre te quiere, tu mujer te quiere, tu Mi familia madre funciona. Me adoraba. Fíjate, mi madre cuando tomó conciencia de que yo iba a ser cómico, dijo, no puede ser esto, no puede ser, no. Alfredico no puede ser. Y se fue a Pamplona, reunió a toda la familia, a mi tío Serafín, a mis primos, a todos, y dijo que Alfredico que se empeña en quiere ser cómico. Y le dijeron todos, ¡hala! ¿Estás loca? No, Emilia, no lo consientas, ni hablar. Bueno, volvió a San Sebastián y me dijo, oye, que no. Y tuve algo mágico y le dije, bueno, pues terminaré la carrera, me emplearé en el Banco Guipuzcoano, bueno, en donde sea, pero ojo, si llego a los 40 años y no soy feliz, que ese es mi camino, que yo he escogido, te va a echar la culpa a ti. ¿Sabes lo que me contestó mi madre? Me miró como miraba ella, vete. 7 días tarde. Cogí el tren y me vine. Y venga. Sí. ¿Cómo? Pues claro, para la gran mayoría de los españoles tú eres una presencia en la pantalla. Sobre todo en el cine, pues 3 generaciones de españoles te han visto en el cine en las 3 etapas, podríamos decir, de Landa. Sí, señor. Primero, la etapa en que estás trabajando con papeles en películas cómicas, pero no siempre el protagonista único. Luego, la famosa etapa de lo que se llama el landismo. Yo decía, no hay un caso de ningún actor que haya designado un fenómeno. No. Porque no lo hay. Es que no lo hay, y mira que ha habido actores importantes. Eminentes, sí. Y ahora los hay también, lo sabéis. Pero un fenómeno como ese nunca. Y luego, el momento en que yo recuerdo que fui a ver la película El Puente, que la película era mala, pero tú ya estabas muy bien. No era mala, hombre. No sacaba partido a lo que aparecías tú, que claro, después de verte en El Vecino del Quinto, digo, no puede ser Alfredo Landa. Oye, pues sí, era posible, había un actor ahí. A mí no me convenció, estaba bien intencionada, las cosas como son. La idea era
buena, pero a veces con ideas buenas no se hacen buenas películas, ¿eh? Eso también es verdad, por supuesto. No, pero era buena película. Bueno, vamos a ir a la primera parte. Sí. Tú empiezas a trabajar, ¿era Atraco a las 3? Sí. A las 3, claro, que no va a ser a las 4, o sea, en tu caso siempre a las 3. Y ahí hay unos personajes que de alguna manera te acompañan muchos años en tu vida profesional. Gracita Morales, ¿no? Está Pepe Luis Vázquez, bueno... El protagonista era, claro, que estaba eminente además, José Luis. Bueno, en este libro de memorias, tú dices que Gracita, que parecía así, tal, luego se hizo muy diva. Sí. Eso probablemente es inevitable. No, inevitable no lo es, pero se dan casos, sí. Y Gracita, que yo formé compañía con ella para que hicimos una comedia de Víctor Ruiz Iriarte en La Comedia, que se llamaba Un paraguas bajo la lluvia, y yo me llevaba extraordinariamente con... Pero Gracita, pasados los años, cambió. Bueno, es que esto de la fama y el dinero no siempre mejoran, ¿no? Sí, se hizo más dura, más... Sí. Se casó mal. Bueno, eso es un argumento. No encontró su maito que le... No, al revés. No. Se casó, y eso le afectó mucho y tuvo ese sentido malo de la vida. No estaba contenta y se le notó. Bueno, en esas películas de tu primera época, ¿cuál es la experiencia que tú recuerdas mejor? O sea, de los actores que trabajaste pues con los mejores. Sí. Era una época además de grandes cómicos en todos los sentidos del término en España, donde salía cualquier secundario español y al italiano o el francés, que era hasta donde llegábamos, que podíamos contratar, bueno, lo eclipsaba, lo anulaba. Exactamente, sí señor. Pero yo tengo un recuerdo imborrable de una película y de un director. Que fue... La película era La verbena de la paloma y la dirigió José Luis Sáenz de Heredia. Y me escribió a mí un papel... Para que salieras. Sí. Que era inexistente en la zarzuela, inexistente. Y me lo dio y me dijo, yo espero mucho de este papel, por favor, tenga usted cuidado. Lo bordé. ¿Y cantabas? No. O sea, ¿no has cantado nunca? No. Hombre, yo he cantado en casa. Sí, pero bien, pero eso no es... Sí, no. ¿En qué momento se da el salto? El landismo comienza con la película que creo que sigue siendo la más tequillera del cine español. Sí. No desearás al vecino del quinto. ¿Ya eras un actor entonces que ganaba su dinero o realmente el dinero llega con el éxito popular brutal de aquella película? Llega ahí. Es ahí. Un poquito más adelante, pero llega ahí, sí. Y tú que hacías una cosa así como más simpática, popular y tal, ¿cómo de pronto te maquillan y te ponen así, te acerolan, podríamos decir? O sea, sí. Y además, desde entonces no hemos parado. Aquí el que no es travesti cambia de chaqueta, es una cosa sorprendente. Sí, señor. Así es. Oye, ¿y aquella película no te parecía horrorosa? Lo es. ¿Verdad? Hombre. ¿Y cómo? ¿Qué tecla de enfermedad española tocasteis ahí? El don de la oportunidad, que en aquel momento, luego lo he pensado yo muchas veces y dice, hombre, ese es... No, yo creo que tenía un tic que era por así decirlo, era un maricón, pero que no era verdad. Sí, que era la excusa para... Claro. Yo creo que fue aquello, el don de la oportunidad. O sea, que era falso, si no lo hubieras hecho con Eloy de la Iglesia. O con exactamente, y lo hubiese hecho fatal. Sí. De esa época, de los grandes éxitos, no siempre grandes películas, pero sí una popularidad desbordada, ¿qué es lo que recuerdas mejor y peor? Yo recuerdo en esa línea una película para mí maravillosa, porque era graciosa, era tierna, era humana, hacía demostración de cierto carácter, bueno, de bastante carácter, que era Vente a Alemania, Pepe.
Ah, esa la vi, sí, y era casi de llorar, ¿eh? Sí. Porque tenía cosas, yo recuerdo, 20 en Alemania, Pepe, y Españolas en París, que salías con el corazón encogido. No, Españolas en París no la hice yo. Ya, pero recuerdo haberlas la visto. La iba a hacer yo. Ah, sí. Pero caí en mal paso con Dibildos y me quitó el papel. Bueno, Dibildos lo pones bien, ¿eh? Sí. No, fue culpa mía, ¿eh? Sí, es cierto y que... no es que todo el mundo amábamos a Laura Valenzuela y no perdonábamos a Dibildos que se hubiera casado con ella. Sí. Porque es que Laura Valenzuela era una aparición. Sí. Yo recuerdo de niño cuando salía Hombre, con Matías Prats. yo no quiero contarte, porque luego se enfadan conmigo, con razón, con su razón. Pero yo siempre digo que yo cuando digo tantas cosas, por ejemplo, de Dibildos, las digo con el respeto debido, ¿eh? Efectivamente, hay una página que dice hay que matar a Dibildos. ¡Hombre! Nunca se me ha ocurrido matar a nadie. Pero yo siempre pongo ¿quién de pequeñico? ¿Quién dice? Yo le mataba a mi padre, ¿eh? No le ibas a matar, ni mucho menos. Son cosas que se dicen y que transcritas así pueden herir y pueden... Yo pido perdón porque yo no quise matarle. No. Bueno, ¿en qué momento tú ves que se está agotando el landismo como fenómeno? Porque creo que es en el 76, o sea, muerto Franco, pero antes de las elecciones, cuando haces el puente. El puente. Además con Bardem, que era el PC formal, etcétera, y además ya sin Berlanga, que era más frívolo, etcétera, ¿no? Más frívolo, fíjate que yo nunca pensé que Juan Antonio... porque está basado en un cuento de Daniel Sueiro, que yo lo leí y que nunca pensé que Juan Antonio decidiera dármelo a mí. Y lo decidió de tal forma que dijo, el único que lo puede hacer es Alfredo Landa. Y yo me quedé. Para mí el momento en que yo te descubro como actor, en El puente ya digo que la película no me acabó de convencer, digo, aquí hay un material, fue en El Crack. Mejor dicho, para ser exactos, en El Crack 2, porque El Crack 1 no lo había visto. Es más, el otro día, tienes que hablar con García ahora que habéis hecho las paces, fui a comprarlos y no están. Lo que pasa es que el mundo, en estas promociones que hace del gran cine español de la transición, yo El Crack 1, que yo no había visto. Y entonces digo, bueno, pues voy a comprarme el 2 también. No está. Bueno, hay algunas películas buenas y otras horrorosas, pero hombre, ¿cómo es que Garci no tiene los 2 Crack, que es una serie, lo que no sé por qué no hizo 14? Para mí ese es el momento en que tú tienes, primero, un gran papel y luego, no sé por qué ese estado de gracia que de vez en cuando alcanzan los actores, que dan con el que les permite sacar todos los detalles. Yo te lo cuento, fíjate, un día me llama José Luis y me dice, oye, quiero hablar contigo, ¿eh? Y al estar con él, me dice, a mí se me ha ocurrido una historia y un personaje que comprendo que es muy difícil y que teóricamente no te va nada. Yo quiero que lo leas, y me dio el guión. Yo lo leí y le dije, yo sé hacerlo. Así, tal como. ¿De verdad? Le digo, sí. Lo veo. Cuando se produjo la coproducción con Paco Hueva y con Impala, hicieron la coproducción y la única pega que pusieron fue, pero tienes que cambiar al protagonista, ¿eh? No, Alfredo no puede ser. No, hombre, Alfredo es un actor estupendo. Sí, pero hombre, un detective, no es Mike ahí, Hammer. No. Y José Luis dijo, pues no hay coproducción. Hombre. Y dijo, fíjate, me acuerdo yo, lo podría hacer muy bien Iranzo, que tenía un aspecto totalmente distinto al mío. Y dijo él, no, o es Alfredo o no se hace. Y al final dieron su brazo a torcer. ¿Cómo era? Porque en la película
aparte de que tú apareces con ese lado de duro, tierno, que es lo que uno espera de un detective como Dios manda, claro, si es español tiene que ser pues como tú, no va a ser como Ron Hudson, o sea, normal. Pero hay una especie de, no sé, de entendimiento que siempre que apareces con María Casanova, eso funciona. Esa pareja, por alguna razón, esto se produce por casualidad, porque trabajasteis antes el papel, porque erais amigos. No. Yo la conocí antes de empezar el Crack, pero intimé mucho con María. Sigo siendo muy amigo de ella. Sigo sus pasos, ya sé que se ha retirado de esto, ahora estuvo en Cinemanía, entregada era secretaria de no sé qué. Tengo mucha amistad con él, la quiero muchísimo, es muy amiga mía, pero la conocí antes de empezar el Crack. Pero se estableció un hilo entre ella y yo que funciona muy bien. Sí. Hay otra cosa, ¿cómo consigue un actor estar a punto de llorar sin que se vea ninguna lágrima? Esa manera de traducir una emoción que tiene que sujetar, primero, porque era un policía. O sea, el Piojo es un policía, ahora detective. Pero al mismo tiempo tienes que dar a entender al espectador que tú no lloras, pero estás llorando. ¿Eso cómo lo consigues? ¿Lo sientes? ¿Lo transmites? ¿Tienes una técnica? No hay técnicas, solo hay sentimiento. Y luego capacidad de fingir ese sentimiento, porque no puedes estar con el sentimiento a cuestas, no. Hay que saber fingir, pero sobre todo sentir. Y eso y eso se transmite. Sí, hombre, sin ninguna duda. Viene después del Crack, de los Crack, podríamos decir, viene tu gran éxito internacional, Los Santos Inocentes, que de alguna manera inaugura un tipo de cine español que a mí no me gusta nada, dicho sea de paso, aunque la película me parece excelente, incluso la novela no está mal. La novela es mejor que la película. Pero a mí ese tipo no me gusta. O sea, a mí el cine miserabilista, cuando en España estábamos haciendo otra cosa y viviendo otra cosa, pues no me gusta. Pero reconozco que, bueno, y es cuando os premian a Paco Rabanne y a ti en el Festival de Cannes. Sí. ¿Esto de compartir los premios es plato de gusto o no? No. Y además te lo voy a contar si quieres. A ver. Dirk Bogarde, que era el presidente del jurado, advirtió antes de empezar el Festival de Cannes, dijo, no voy a consentir ningún exequo. Naturalmente lo consintió. Era un gran actor. Pero vamos, pero ¿cómo te lo diría yo? Sí. ¿Y qué recuerdas de esa película y sobre todo del éxito de crítica, podríamos decir, que hubo después comercialmente? Creo que fue bien. No, fue muy bien. Fue muy bien. ¿Fue mejor que el Crack? ¿O que los Cracks? Sí. O sea que ahí juntaste lo difícil, premio de pública, premio de crítica, premio de crítica y de pública. Sí, sin duda. Y con Paco Rabanne, a pesar de ese premio conjunto, ¿seguisteis llevando? Sí. Paco era un tío estupendo, ¿eh? Tenía sus cosas como las tenemos todo ser humano, ¿no? Era un hombre que había que tener cuidado con él en función de que un día salías por la noche con él a cenar y tal y cual, y podías terminar habiéndote bebido la bodega de y además Boadilla. Y encima en Biarritz o en San en cualquier Remo. sitio, sí. Pero ese era el único peligro. Era un tío estupendo, con buen corazón y con buena mano sentimental, sí. Bueno, recuerdo otra película, y es que yo creo que de esta época tuya las he visto casi todas. Recuerdo una, Las verdes praderas, que es una película maldita, me parece excelente. Para mí, la mejor que he hecho. Hay un momento al final, cuando le pegas fuego al chalet, para acabar ya de una vez, porque es invivible, tanto descanso, cansa muchísimo. Bueno, se te ve una cara de satisfacción, de placer, decir, por fin, acabó esto, en tu estilo, es decir, moviendo levemente un músculo, pero es que se te ve. Es verdad. O sea que esa película a ti también Para mí, te gustó. la mejor. No ha tenido, además, no tuvo un reconocimiento, no sé, cuando se hacen buenos guiones en el cine español no se reconocen. No. Bueno. Normalmente no.
Eso es un Para destino, mí el guión de Las Verdes Praderas es el mejor guión que ha hecho José Luis. Creo que es la mejor película y la mejor interpretación mía. Yo tengo 3 momentos, que me acuerdo perfectamente, 3 pequeños monólogos que no se pueden hacer mejor. Bueno, no. Es que además, yo recuerdo, igual que en Los Santos Inocentes, me parece una película sobrevalorada, esta me parece subvalorada. Subvalorada. Sin ninguna duda. Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo en tantas cosas, pero en esta, por supuesto. Oye, sí, y lo que no me gustó es que en el 92 hicieras La Marrana, no porque lo hicieras tú, sino porque que el cine español en 92 haga La Marrana, en lugar de, hombre, Alba de América quizá se podía haber llamado de otra manera, pero hombre, La Marrana. Sí. Estoy de acuerdo contigo también, pero es una excelente película. Sí, lo que lamenté es que, hombre, 500 años de descubrir un continente no es muy común. Y tiene sus fallos también, Yo le quitaría a La Marrana, yo particularmente, le quitaría 10 minutos y quedaba casi una obra maestra, sí. Le quitaría el título también. Sí, esa es otra cosa que me llamó la atención, es el título bastante marrano. No correspondía. Claro. Bueno, una película que sí me gustó, muy sutil y que sin embargo tuvo éxito, El Bosque Animado. Hombre. Eso, además, que la está dando también, El Mundo te está haciendo una promoción de tu carrera, porque todas las semanas de las películas que da, un domingo sí, un domingo no, aparece Alfredo Landa. Es cierto. Es muy fina esa película. Bueno, y la base de Fernández Flores, es maravillosa. Y luego que yo tengo que reconocer que Azcona hizo un guión adaptándolo a lo que es la novela, le quitó la animación, le quitó, pero no le pudo quitar tan sabiamente como se lo quitó Azcona. ¿Por qué Azcona no ha inaugurado una época de grandes guionistas españoles? Porque a veces da la impresión de que es casi primero y último. Sí. Porque es producto... ¿Por qué España produce pocos guionistas? Es producto de este país. Este país, en general, tú inicias un camino y hay una escalera. Subes un escalón y normalmente lo subes bien y dicen, ¿qué talento tiene el que ha hecho ese recorrido y ha subido ese escalón? ¡Bravo! Y aplauden. Sube el segundo escalón y dicen, bueno, está bien. Ha tenido suerte, ¿no? Sí. Y en el cuarto dicen, y ese hijo de Satanás, ¿qué se habrá creído? Eso es así. Y a Azcona le pasó un poquito igual. Hizo guiones maravillosos. Sí, luego al y final... la gente se acostumbró demasiado, le exigió demasiado y de decir, qué bien, a decirle, qué mal. Sí, porque este país es así. Bueno, aparte que Azcona tenía que hacer guiones de Azcona, lo cual es mal asunto. Sí. Mira, ¿me permites no consejo, porque yo no soy quien para dar consejos? Tú estás en la cima porque eres el mejor, sin ninguna duda. Esto, si mi madre viviera, diría, algo de eso tengo yo en... Bueno, pues estaría yo de acuerdo con tu madre. Ahora yo te diría, ten cuidado porque... ¡Cuánta mala leche hay! Me vas a contar. El día que no me pone Gallardón una zanja, me pone 2. O sea que... Bueno, yo no te lo quería nombrar, pero oye, sí. Y ten cuidado porque la próxima va a ser más profunda y peor, ¿eh? Nada. Aquí sobrevivimos. Tú estás fabricado en Pamplona, pues fíjate, yo en Orihuela, el Tremedal, provincia de Teruel. Me cago. Si sales de ahí... Conozco Teruel. Claro. Conozco Teruel porque yo rodé una película que se llamaba Un curita cañón, que la dirigió mi amigo Luis Mari Delgado, y estuvimos hospedados en Teruel. Pues fíjate. Sí. Ahora ha mejorado la hospedería en Teruel, ¿eh? Sí, yo estuve en el Parador. Sí. Y tengo la dicha de haberme emborrachado en el Parador, celebrando que habíamos hecho un día de trabajo espléndido.
Sí, sí. Y Oye, rodamos veo- en Albarracín. Es que allí que, bueno, Anthony Quinn hizo también luego La Crónica del Alba, tal. Se han hecho varias versiones de La Dolores y Sí, tal. sí, sí, Tú sí. hiciste al principio de tu carrera, una Nobleza Baturra, la de Florian Rey. No. 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 ¿Tú has hecho una Nobleza Baturra? Sí, de ¿Cuál? Juan de Orduña. Ah, de Juan de Orduña, claro. Sí. Que es, porque hubo es que hay una justo antes de la... Claro, si tú eras un bebé. Tú conoces, sin embargo, a Imperio Argentina. Sí. Magdalena Nile, y creo que no tienes una gran opinión de ella. Horrible. Estaba pensando que en la película de Canciones para después de una guerra de Martín Patino, está obsesionado, creo que el guión era de Ángel Fernández Santos y de Patino, obsesionado, porque claro, Imperio Argentina en los años 40 era una presencia omnímoda, omnipresente, canta, va a bailar, va hacía papeles lo mismo de gitana que de baturra, que de lo que sea. Y de esto de la nobleza baturra, ¿dónde lo rodaste? En Calatayud. No, en un pueblico se llamaba Magallón. Magallón. Magallón, bueno. ¿De Magallón? La madre de nuestro director, de Javier Rubio, de allí, de Magallón. Ahí viene una jota famosa que se llama Pulida Magallonera. ¿Ah, sí? No la puedo cantar porque la jota no es lo mío. Bueno, Sí. hay algunas de las películas últimas, estoy pensando pues la próxima estación de Mercero, Sí. la del Rey del Río, de Manolo Gutiérrez Aragón, que es un gran director, Sí, sí, sí. pero quizá El Bosque Animado es la última película en la que tú te sientes a gusto, o hay alguna, o bien en el cine o ahora pasamos en la televisión, donde tú, pues ahora con tus nietos, puedes presumir y decir, mira, mira al abuelo. ¿Cuál Sí. es lo último en el cine que a ti te ha convencido? En el cine, una película que no ha tenido demasiado éxito, pero sin embargo yo le tengo un cariño especial, que se llama La luz prodigiosa, que es un poco la vida de García Lorca. Esa no la he visto yo. Muy bonita película, muy bonita. La dirigió Miguel Hermoso y es una hipótesis de que a García Lorca lo mataron, pero lo dejaron mal herido. Ah, sí, y sobrevivió. Y sobrevivió. Sí. Es una película que es Ah, interesante. pues la tendré que ver. Sí, sí, la tienes que ver porque es interesante. No es esplendorosa, pero es interesante. En la televisión, hombre, sin llegar a las cosas abrumadoras, el espectáculo, el fenómeno del landismo, luego las grandes películas de tu última época, pero has hecho El Quijote, Sí. que se dice pronto. Se Ese dice sí que es pronto. un papel tremendo. Y que voy a emplear una palabra que estoy cojonudo. Sí. Sí, No, como sí. los espárragos de Navarra, ¿no? Exacto, Sí, sí. exacto. Pero hay una cosa en televisión, una serie que yo hice, producida por mi amigo Vicente Escribá, que era un ser fenomenal, fenomenal, que se llama Lleno, por favor, que fue un éxito tal que la han repetido 5 veces en Antena 3. Si te sirve de, no sé, de acicate, pues precisamente la chica que trabaja conmigo, que me ayuda a preparar los guiones, que tiene 25 años, no sé si ha cumplido 25 o 26, dice, el de Lleno, por favor. O sea que también vas enganchándote a nuevas generaciones. Sí. Y yo he visto algunas de estas series, otras no, porque reconozco que la televisión me produce aversión. Aversión, Sí, la Te mía no, pasa lo pero mismo que a mí. Sí, en general sí, es que sí, no sí, se sí, puede ver. sí. Pero sí recuerdo de Confidencias de Armiñán, que, bueno, ¿cómo era Armiñán? ¿Era tan bueno y tan sabio como parecía? En aquella época sí. Después, yo creo que cometió una equivocación porque cometió, no a sabiendas de que, pero el éxito de Jaime era el metraje. Es decir, Confidencias, toda aquella serie que hizo, eran episodios de 20, 25 minutos. Sí, y que en ahí esa época se hacían esos Exacto. formatos Y ahí a la media él- hora con publicidad. Exacto. Y ahí él tenía el
toques importante. Cuando se pasó ya a la comedia, no. Yo hice una función en el Teatro de la Comedia, jolín, que no quiero ni recordarla. Bueno. Sí. ¿Qué es lo último que has hecho y piensas hacer algo recientemente o quieres disfrutar del premio Júbilo? Tú has puesto el dedo en la llaga. Quiero disfrutar del premio Júbilo. Quiero seguir teniendo la alegría viva de vivir, de entenderme con la gente, de hablar, de comunicar con ellos. Sí. Jubilosamente. Sí. Quiero. ¿Qué tendrían que ofrecerte para que te pegaran los madrugones estos que os pegáis los actores, que parece que trabajáis en la COPE todos? Mira, yo digo que me suelen preguntar, dice, oye, ¿y ahora qué harías si eso de jubilarte, de retirado y tal y cual? Y yo digo una cosa que, hombre, nunca se puede decir de esta agua no beberé. Bueno, y aparte esto es como los toreros, aunque sea en un festival... No. Eso no, me niego. Eso, yo torero y ahora... No. ¿O toreas o no toreas? Nunca se puede decir de esta agua no beberé, porque de repente haces una excursión al desierto del Gobi, tienes que atravesar el desierto, hace un calor y de repente ves una botella de la casera helada, dices, joder, que la bebo. Sí. Y yo digo, pues nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero sí tengo la firme decisión de disfrutar de la vida con júbilo. Bueno, recuerdo cuando el último premio Goya, que tú tienes ahí una especie de lapsus, que bueno, como estamos viendo, porque esto no está editado, esto es tal cual, tienes una memoria que te funciona perfectamente. Sí. ¿Qué te pasa ahí? Porque si no, no habrías recuperado la memoria, si lo hubieras perdido no lo hubieras podido recuperar así. No. Hombre, yo aquel día... Lo primero que hizo mi hijo es decir, oye, de aquí vamos a urgencias, que tú... Yo dije, no, vamos a esperar a mañana. Y a la mañana siguiente me hicieron la prueba de la distancia, el esto, el otro, lo otro, de todo. Y yo le dije al neurólogo, lo que sea... Dígame, que yo lo asumo, Lo vio y dijo, está todo estupendamente. Ha sido, mejor dicho, un ¿cómo se llama, hombre? Como un colapso, como un ictus, como una suspensión, algo de... Tiene otro nombre técnico, no sé cuántos, transitorio, un choque emocional. Transitorio. Es decir, que lo que te dio es la emoción, el soponcio del momento. Sí. ¿Por qué le llaman shock? Ahora, cuando existe soponcio, que está en español, ¿no? Y que es mucho más bonito. Dice, me dio un soponcio, hombre. Ahora, de un día, al día siguiente estaba nuevo. Perfecto. Sí. Bueno, y perfecto. Ahora tú te sientes muy bien, sientes querido, quieres disfrutar de la familia, de los nietos. ¿Tú juegas al mus, o al tute, o a todo? ¿Al mus? Sí. O sea, tú eres de los que eres el mejor del mus, claro. Sin ninguna duda. Claro. Pero te voy a explicar por qué. Tiene una razón de ser, porque yo juego al mus. A mí no hay nada que intervenga dentro de mí. Hombre, es que necesito yo ganarle a este, necesito figurar. No, a mí me gusta jugar. Disfrutas jugando. Sí, a mí más de una vez me han dicho, pero ¿a quién se le ocurre? Pero tú estás loco, hombre, tú no sabes jugar, tú eres un tonto con 2 cuatros, meter un órdago a pares. Digo, claro, ¿por qué? Porque lo sentía, porque me gusta jugar. Y si me dicen que no, que hay muchas veces que me han dicho que no, y con 2 ases, que ya las tienes todas perdidas. Porque lo bonito es eso, jugar. Y luego me suelen decir, ¿ganas siempre? Entonces le digo, pocas veces. Porque juego. Porque en el jugar está el divertimento, el divertirse, el disfrute. Yo juego al mus, me siento para jugar al mus, para divertirme.
para sacarle el jugo a la vida. Y el jugo a la vida, musísticamente hablando, es hacer esas barbaridades, que qué bonito es, y que te digan que no, y dices, no. Y tú por dentro dices, madre mía, qué maravilla. Sí. Y juego muy bien al mus. Bueno, Alfredo, te tenemos que dar las gracias por el buen rato, que no ha sido mus. Yo estoy esperando a leerme el libro de Mingote para aprender a jugar algún año de estos. Mira. Pero me pasa también, yo creo que me dejaría llevar por el juego. Entonces, como en el mus todo el mundo presume que tiene que ganar y que sabe más que nadie... ¡Claro! Pues, no, yo no. Yo juego. Bueno, pues en cuanto mira, aprenda... y te voy a decir una cosa. Adoro a Mingote. Me parece que es un ser... Yo le digo a él, y lo siento, que es un regalo de Dios. Es que es un... Mingote es un regalo que nos ha hecho Dios. A Mingote solo le ha faltado una película de Frank Capra. Joder. Bueno, me has tocado justo ahí donde duele de verdad, porque Frank Capra es mi Dios. Es que no era Billy Wilder, como decía el director español. Frank Capra. Es decir, película como Qué bello es vivir, no se ha hecho. Bueno, estas Navidades la pondrás con los nietos, porque esa es la película de Nochebuena. Yo la tengo en DVD y la pongo, vamos, expresamente. Sí, qué maravilla, qué bien. Frank Capra, maravilloso. Todo lo que ha hecho, todo. Talento. Alfredo, no sé si todo, porque todo lo que hacemos en la vida no vale lo mismo, pero has hecho tantas cosas y tantas películas buenas y series y teatro, etcétera, que desde luego hay millones de personas que te lo agradecen. Eso también es un privilegio, ¿eh? ¿Sabes qué te voy a decir? Porque yo he hecho un pequeño balance de mi vida y he llegado a una conclusión, quizá, no sé, bueno, exageradamente, pero yo creo que en la vida, en términos generales, me he portado bien. Y estoy muy orgulloso de haberme... Siento la satisfacción de haberme portado bien. Y la vida se ha portado bien contigo. Mucho mejor que yo, mucho mejor que yo con la vida, sí. Y ahora te tengo que decir una cosa. Para mí el estar aquí hoy contigo es un regalo. Yo, si supiera ponerme como tú a punto de llorar, echaría la lagrimita, pero no... No hace falta, no hace falta la lágrima, no. Te lo digo de verdad. Yo te oigo todos los días, ¿eh? O sea que eres tú el que estás ahora de la mañana ahí... Sí. No, en serio, porque para mí es un placer. Cuando yo me acuesto y pregunto a la cama, ¿y mañana qué? Y la cama, que es amiga mía, me mira y me dice, mañana nada. Me entra y yo me digo a mí mismo, mañana nada. Pero está Federico, ¿eh? Bueno, pero no era yo el que te tenía que despedir a ti y eres tú el que me estás despidiendo a mí. Claro, porque tú te lo mereces, joder. Bueno. Porque eres un tío maravilloso. Si el 2% de este país se asemejara un poquito a ti, otro pelo nos luciría. Bueno, muchas gracias a Alfredo por esta exageración. Le voy a pedir a García que te haga un papel para el crack 3 o 33, que al fin y al cabo es tu número, a ver cómo Areta, el Piojo, detiene al alcalde, sin nombrar al alcalde, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo he estado, después de que yo le llamé, José, parece mentira, 40 años de amistad, que por esta... Oye, la culpa fue mía por haberte colgado, perdóname. Yo he estado con él ya 2 o 3 veces, hemos cenado juntos y se ha reanudado la amistad y el cariño que nos teníamos, por lo menos por mi parte. Sí. Sabrá Dios lo que piensa. El García de mis pecados. Bueno, García es un hombre complicado. No, los directores en general son... No. O sea, José, tú para ti lo ves... Bueno, pues voy a intentarlo.
¿Sí? Sí, hombre, José Luis, tenemos que hacer algo. Bueno. La zanja, por ejemplo. Bueno, y pues, entonces, yo te lo agradezco porque seguro que te hace caso, ¿eh? Ah, pues lo vamos a Seguro. intentar. Oye, y ahora yo te digo, inténtalo. Bueno, lo intento. Y vamos Sí, además ahora, como es Navidad, que es el mes de Frank Capra, los deseos se cumplen. Sí. Pues vamos sí, a ver. Inténtalo. Muchísimas gracias, Alfredo, Gracias a ti. por estar Gracias, aquí gracias. con nosotros. Lo mejor de lo mejor sería comparado con lo que tú te mereces. Bueno, Sí, en fin, como ven ustedes, esto no puede ser. ¿No? No ¿Cómo que puede no? ser, porque uno se malacostumbra, dicen que el elogio debilita y tal. No, ¿qué Claro. coño va de libido? No. Mira, a mí me han obsequiado mucho en la vida cosas, diciéndome, comportándose y tal y cual, y no debilita. Cada vez te hace Anima, más fuerte. anima. Cada vez te hace más fuerte. Bueno, pues Sí. esta entrevista nos ha hecho, vamos, robustiano o fortachón, como el del TVO. Nos vemos la semana que viene, amigos. Bueno, pues hasta la semana que viene. No estaré yo, pero en presencia no estaré quizá, pero por encima de todo sí Un estaré. ángel de Frank Capra. Sí.